educación suena y aquí tiene voz. Está por iniciar Ecoeducativo. Un espacio donde se comparten experiencias, reflexiones y retos en el ámbito educativo. Ya inicia Ecoeducativo. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Ecoeducativo, el sonido de la pedagogía. Agradecemos a la Universidad Autónoma de Baja California Sur por este espacio que nos brinda. También agradecemos a la doctora Marta Piña Centella, jefa del Departamento Académico de Humanidades, quien pues ha realizado las gestiones y continúa con ese trabajo, además de la coordinadora de la licenciatura en orientación en pedagogía e innovación educativa, la doctora Magda Dinora Valdés Ceseña, quien ha hecho la vinculación directa, ¿no?, con este programa aquí directamente desde Radio UAP. Sean bienvenidos a una emisión más. El día de hoy pues contamos con la grata presencia del maestro Jesús Emigdio Corral Trigueros, quien nos viene a compartir un poco sobre el análisis crítico de la brecha digital que existe en educación superior. Pues muy interesante el tema que vamos a compartir el día de hoy. Quienes quieran hacer uso de los comentarios, recordemos que estamos en vivo. Agradecemos aquí por las páginas de las redes sociales de la UAPS. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a dar un poco la bienvenida y que nos comparta la introducción de su tema, nuestro amigo Emigdio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por acompañarnos en una misión más de Ecoeducativo, el sonido de la pedagogía. Hoy, pues como ya ha sido costumbre en algunos programas, pues invertimos tantito los papeles. Ciertamente, pues este trabajo de Ecoeducativo pues ya va para un año. Es muy importante, muy prudente, pues a veces realizar este ejercicio con temáticas que uno también como docente tiene. Platico un poco para la gente que nos sintoniza. Pues yo soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestro en Tecnologías de la Información y actualmente pues me encuentro cursando el 5º semestre del doctorado en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización. Además, pues dentro de mis funciones aquí en la universidad, pues soy responsable del Centro de Cómputo EduLib, que está adscrito a la licenciatura en Lenguas Modernas. Soy profesor investigador en las licenciaturas de Educación con orientación en Pedagogía e Innovación Educativa. También en la licenciatura en Educación Inicial y en la licenciatura en Tecnologías de la Información. El tema que hoy pues vamos a estar dialogando pues es parte de mi tema doctoral, de mi tesis doctoral, el cual es factores de exclusión en el modelo educativo contemporáneo para un análisis crítico de la brecha digital en la educación superior. Entonces pues es un tema bastante amplio, un tema con el que pues vaya, como investigadores a veces decimos me he casado por el hecho de experiencias personales, pero a su vez por esta búsqueda tan necesaria y tan evidente de una educación un tanto más inclusiva y sobre todo que la educación cumpla su función social, ¿no? Que es podernos permitir un acceso equitativo, pero sobre todo que estemos en igualdad de condiciones, ¿no? Así es, pues agradecerte este registro del valioso tema que el día de hoy vamos a compartirnos, es esa humanización de la educación, o que la tecnología nos acerque en vez de alejarnos más, ¿no? Entonces, me gustaría pues precisamente que con esto, empezar el diálogo con esta pregunta. ¿Qué entendemos por brecha digital? ¿Sí? La brecha digital, gracias por la pregunta, pues tiene varias aristas para poderse analizar. Partiendo de su concepto base o su fuente, pues sería la desigualdad en el acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Además, pues de otros recursos tecnológicos que existen y persisten dentro del sistema educativo. Y no implica nada más tener o no dispositivos, también nos da pie a poder analizar las competencias que se tienen en el uso y la integración de los mismos dentro del ámbito pedagógico, pero sobre todo en la calidad educativa de las instituciones. Ok, pues muchísimas gracias. Precisamente eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué consideras tú que es importante analizar
críticamente, hacías esa variedad de aristas que existen, ¿no? Que no solamente es introducir o el uso de la tecnología, sino que realmente ese aprovechamiento y que, por ejemplo, para nosotros me considero yo un migrante digital, ¿no? Porque prácticamente hay jóvenes, niños que tienen esa facilidad del uso de la tecnología, sin embargo, uno ha crecido desde otra visión, otro paradigma, entonces que es importante que nosotros tengamos esa apertura y dialogarnos sobre lo que se necesita, lo que favorece y pues también lo que perjudica, ¿no? Como desde esta visión crítica. Sí, analizar la brecha digital de una manera crítica no solo nos va a permitir analizar la parte técnica, que es qué recursos digitales contamos o con qué plataformas contamos, sino también analizarlo desde una perspectiva social, ver a esta brecha digital como un fenómeno social que nos va a reflejar y va a reproducir las desigualdades que existen desde lo económico, lo educativo y lo cultural. O sea, si tengo estudiantes que en un modelo totalmente presencial ya presentan carencias y presentan desigualdades, en un modelo donde yo les exija prácticamente el acceso a un dispositivo, pues voy a replicar esta parte de disparidad dentro del entorno educativo. Además, pues si tenemos docentes que aún están siendo migrantes digitales y forzamos esta migración tecnológica dentro de los campos de estudio, pues vaya, vamos a tener una repercusión en el ámbito cultural donde hay dos paradigmas: o implemento la tecnología o me deslindo totalmente de su implementación. Un claro ejemplo puedo tener, yo como docente de sistemas te puedo decir que aunque yo quisiera reconocer la brecha digital, el estudiante que yo tengo trabajando en sistemas, pues él sabe que va a estar involucrado dentro de sistemas informáticos, por ende va a estar vinculado a un dispositivo tecnológico. Entonces, ya va como que dentro del estuche saber que él tiene que tener acceso a un dispositivo. Se cubre otra parte de la brecha digital, que es la conectividad. El departamento tiene que brindar buenas instalaciones, por eso se tienen varios centros de cómputo en el área de sistemas. Además, pues las competencias tienen que ser docentes totalmente capacitados en el uso de los recursos tecnológicos para la programación, para la administración de recursos. Incluso estudiar sistemas no solamente abarca el programar, sino cómo administro el recurso tecnológico que está dentro de una institución o dentro de una empresa. En el caso de humanidades o en el caso de sociales, pues vaya, es un estudio del área humana quizás un tanto más complejo y podemos partir que esta integración de tecnologías va de la mano a la innovación educativa, pero realmente, ¿qué sería la innovación educativa? Sobre todo dentro del campo de estudios que estamos nosotros, por ejemplo, en la carrera de educación con orientación en pedagogía e innovación educativa, planteando como una mejora dentro de la educación. Pero si tú no tienes sustentado que esto va a ser una mejora, si no has atendido patrones o situaciones que al 100% no se han atendido desde el rubro social, pues vas a seguir repitiendo vicios dentro de tu patrón educativo, que va a seguir perpetuando desigualdades, como bien lo mencionaba, desde el aspecto económico, educativo y cultural. Así es, y esto, pues precisamente este análisis que hace nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? El acceso, bueno, en el caso de la brecha digital, el acceso al Internet, ¿sí? Porque como decías tú aquí, pero y en los hogares, también que tanto los muchachos puedan tener acceso o facilidad. ¿Tú qué consideras, cómo lo ves esa parte desde la cuestión social, desde la cuestión familiar, desde la cuestión económica, ¿no? ¿Cómo es el acceso a Internet? Sí, se ha polarizado bastante que la brecha digital es simplemente el tener o no internet. Y no, la brecha digital desde una perspectiva teórica pues va a tres niveles. El primer nivel se va en el acceso a la infraestructura. El segundo nivel es el desarrollo de la habilidad digital o el dominio de las mismas. Y el tercer nivel pues ya es la capacidad o el apropiamiento de la tecnología para poder generar oportunidades reales de la innovación dentro del campo educativo. ¿A qué refiero con esto? Cuando nosotros estudiamos las tecnologías dentro del campo educativo, podemos partir de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación.
Ajá. Después podemos pasar a las TAC, que son las tecnologías para el aprendizaje y se me fue. TIC, TAC y TEP. ¿Sí? Ah, Hay un planteamiento. Para no redundar tanto en el asunto, con las TIC, tú buscas mantener una comunicación asertiva a partir de los dispositivos o a su vez con las herramientas digitales que tienes. Con las TAC buscas proponer, generar propuestas. Con las TEP ya buscas que exista un empoderamiento social, ¿sí? Que la tecnología que se utilice tú ya puedas tenerlas para no mitigar, porque sería un tanto aventurado poderlo decir, pero sí abordar un poco más de oportunidades. Podríamos decir que este ya tercer nivel nos da un empoderamiento social a partir del uso de las tecnologías. Por eso mismo, sí es importante definir que la brecha digital no solamente se va a delimitar al uso de la conexión a internet o el uso de un celular, porque el uso del celular ya es prácticamente una parte fundamental de la vida cotidiana de las personas. Nos podemos ir indicadores, o sea, aunque sea el celular más mínimo, puede tener llamadas y mensajes, ¿sí? El precio es 500, 600 pesos. Y sí es cierto, la complicación está en cuánto tiempo voy a tener yo para poder acceder al recurso para poder comprarlo. Pero si hablamos culturalmente, no tener un dispositivo electrónico, llámese un celular, dentro del contexto actual, es prácticamente deslindarte totalmente del eje social, ¿sí? Ya prácticamente todos traemos un teléfono. Entonces, la brecha digital se ha ido a un campo un poquito más amplio, porque sí es cierto, cuando recién se empezó a plantear este concepto, pues era simplemente el quién podía acceder al recurso tecnológico y quién no. Actualmente sí hay, aunque mínimamente, un acceso al recurso tecnológico existe, ¿sí? Entonces, este análisis crítico a la brecha digital es, ya tenemos, aunque sea mínimamente, acceso a la tecnología. ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿O cuál es realmente la función que tiene el acceso al dispositivo? Ocio, trabajo. Y si lo trasladamos al campo educativo, pues verdaderamente, ¿qué está haciendo el estudiante con la herramienta? ¿Sí? Y podríamos irnos un poquito más, la generación de contenidos multimedia o el uso de la inteligencia artificial. Si yo a un estudiante le brindo una capacitación sobre ChatGPT, y me dice, bueno, pues me di cuenta que puede hacer ensayos. Va a replicar querer hacer ensayos, sin ni siquiera verificar la información. Entonces, se puede migrar también al hecho donde, pues si no estamos en una misma sintonía de cómo se van a implementar las tecnologías dentro del uso o aprovechamiento de las mismas en el campo educativo, aún así tengamos 25 computadoras a disposición para los estudiantes, como es el caso del centro de cómputo, no hay un aprovechamiento real, ¿sí? O cómo se integran las tecnologías, o sea, simplemente hacer ensayos en Word, hacer presentaciones en PowerPoint, eso no es una implementación correcta de la tecnología, porque al final de cuentas estamos repitiendo los mismos patrones que incluso hubo antes de la pandemia, o sea, la evolución de la aplicación de la tecnología dentro del campo educativo sigue siendo el mismo de hace 10 años, a pesar de que la pandemia nos sobreexigió un poquito más. ándale, en ese sentido, precisamente me gustaría que ahondaras o que nos llevaras de la mano como nos vamos conduciendo en este análisis, porque como dices, bueno, siempre vamos a delimitar que es una herramienta, ¿sí? Como en su momento fue el fuego, como en su momento fueron las computadoras, el libro, ¿no? La invención del libro. Entonces, en este caso, un buen uso, un uso consciente, un uso reflexivo para los estudiantes. Como dices, no solamente que se use para una presentación o algo, sino que realmente sea un desafío, un reto que a ti te ayude, como decías, a empoderarte, a ser una mejor persona, una mejor sociedad. Entonces, ¿cómo ir reconstruyendo o deconstruyendo esa brecha y que al contrario nos humanice, no nos socialice y que sirva para el bien común, ¿no? Me gustaría, en este caso, que nos compartieras.
Sí, que de hecho, por ejemplo, si nos vamos a los factores sociales que tiene la brecha digital, el primero siempre va a ser y está marcado en nuestro país muy arraigado la pobreza. Después tenemos brechas en cuanto a desigualdad de género, ¿sí? Un estudio me compartían mis alumnas acerca de que pues herramientas tecnológicas son en mayor parte utilizadas por hombres, ¿sí? Entonces, todavía falta el empoderamiento o la capacitación o evitar este sesgo, pues, de etiquetar tales carreras son para esto y tales carreras son para esto. Lo que nos pasa en inicial, pues, lo que nos Así pasa en es. sistemas, o sea, si es inicial, pues es solamente mujeres. Si es en sistemas, pues son solamente hombres. Romper este patrón de género también, o sea, y yo aplaudo mucho el trabajo que se hace en sistemas computacionales de la mano del doctor Andrés Sandoval, la doctora Mónica Carreño, la maestra Brenda Lara, que tienen, la maestra también, Andrea Sandoval, que tienen digamos, centro de investigación de Mujeres TIC. Ah, ok. Entonces, es el empoderamiento también del trabajo que se realiza. Hay también maestras involucradas dentro de sistemas que buscan este trabajo, que se dé. Incluso el semestre pasado hubo un evento al respecto, el lanzamiento de un libro Sí. en el cual, pues, es trabajo que también se está realizando y aunque no lo percibamos, es también un factor cultural que acota la brecha digital. ¿Sí? También está la ubicación geográfica. Nosotros como entidad dependemos de un solo cable para la conexión a internet. O sea, somos prácticamente una isla. Poquitos metros nos faltaron para estar despegados totalmente de todo el país. Entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo también el nivel educativo? ¿Cuál es el nivel educativo que tienen los padres de los estudiantes que tenemos actualmente? Porque es cierto, hay padres que dicen, ¿para qué estudias tanto si yo estudié hasta tal grado y vivimos bien? O sea, ese patrón cultural también. Y esa es una brecha que aunque nosotros partamos ahorita de hablar la brecha digital, también hay sesgos culturales dentro de las familias que acotan la calidad educativa. ¿Sí? Y también la apatía del estudiante te acota muchas cosas. Tú puedes partir con 10 proyectos innovadores para que los estudiantes trabajen, pero si el estudiante realmente no está interesado, no has logrado conectar con él, todo queda en letra muerta. Lo mismo pasa con las tesis. O sea, al estudiante, si tú le planteas hacer una tesis, dice, pues voy a tener que hacer un librote para poderme titular, y lo ven más como un trámite administrativo que verdaderamente el fomento o el cariño a la investigación, pues. Y son patrones que se están repitiendo, que se están dando, y por ejemplo, si tú planteas que un trabajo final sea en un archivo PDF, ¿conoces de antesala que tu alumno tiene un dispositivo para hacerlo? Desde ahí tendríamos que. Desde ahí tendríamos que analizarlo. Y ciertamente también es plausible lo que hace la universidad. Tenemos en la biblioteca 50 equipos de cómputo que está a cargo la doctora Mayra y el ingeniero Jorge Calderón y el compañero también Manuel, donde el estudiante puede acceder a ellos de manera gratuita. Pero ¿qué pasa? Muchas veces también existe la apatía o la pena o la vergüenza a solicitar este tipo de apoyos. Igual yo en el centro de cómputo, yo he tenido que llegar a salonear para decirle a los muchachos, a los chicos, a las chicas, aquí están las computadoras, úsenlas. O sea, es un patrón también cultural, pues, cosas arraigadas. ¿Y cómo podemos no solucionarla completamente porque te digo, involucra el acceso y no tenemos para comprar 50,000 computadoras para cada estudiante del estado, de bachillerato, de universidad. Pero sí podemos empezar desde nuestra práctica docente, desde el fomento de nuestros alumnos en la práctica pedagógica, el sensibilizar el uso de las herramientas tecnológicas de una manera asertiva o no verlo como una sobrecarga para ellos, se puede llegar a hacer grandes cosas. Y se acota una brecha. Se acota también un sesgo que existe y persiste todavía. Sí, porque pues aquí, aquí hay muchos puntos, ¿no? Que quisiéramos dialogar. En el caso, por ejemplo, dices, bueno, aquí están las computadoras, ¿no? Pero pensemos en un chavo y que no tiene acceso a computadora. Va a ser una hora de ida y otra hora de venida, o sea, porque la cuestión del transporte está medio complicado, y generalmente el muchacho se va a mover
en los camiones, ¿no? En el transporte público. Entonces, a veces sí, yo creo que también le piensan en ese sentido. Pero me gustaría también, hace ratito nos hablaste así como que muy de manera pasadita. ¿Qué papel jugó la pandemia en la brecha digital? Porque yo me gustaría que con datos, con estudios, con lo que tú conoces, sí nos acercara más, porque a lo mejor uno tiene esa percepción, ¿no? Que hay un antes y un después de la pandemia, en este caso en el uso principalmente de las tecnologías educativas, ¿no? Entonces yo creo que esa información que tú tienes más real, más con números, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces pues se crean mitos, se hacen las mismas creencias, pero realmente, ¿qué ha pasado después de la pandemia? Sí, mira, la pandemia nos vino a evidenciar que no estábamos listos para nada, ¿sí? Estaba listos sistemas. Es más, te lo voy a poner desde el campo universitario, ¿sí? Sistemas estaba listo, sociales estaba listo, porque ya se involucraba la tecnología. Puede que pesquería se haya estado listo porque manejan grandes cantidades de datos. Humanidades estaba listo más o menos. ¿Por qué? Porque son clases basadas más en el diálogo, ¿sí? Entonces, tú llegas y dices, vamos a trabajar en una plataforma totalmente a distancia, donde el alumno quizás necesita un acercamiento más profundo con el docente. Ciertamente algo va a tronar ahí, ¿sí? Asúmele también el factor psicoemocional, ¿sí? Hogares problemáticos, conflictos. La pandemia también desató indicadores de alta violencia intrafamiliar, Así es. ¿sí? Frustración, pérdida de empleo. Fue un factor social de múltiples dimensiones, ¿sí? ¿Dónde impactó? En que las escuelas dijeron no vamos a abrir, todo se va a ir a una plataforma, una videollamada. Una videollamada con un docente que a lo mejor no sabía ni tanto usar el Meet, Ojo, ¿sí? así es. O ya no vamos a ponerle este discurso de es que esta plataforma es mejor que la otra, porque si queremos atender una problemática desde su base es ¿qué tanto dominaba el docente la plataforma? Una plataforma que nunca utilizó, ¿sí? Y una tan básica como Meet, ¿sí? Que nada más tienes que darle 2 clics para poder generar una videollamada, ¿sí? Había estudiantes que te decían que no se podían conectar. Había estudiantes que no entendían. Zoom es un poquito más complejo. Sí. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues se evidenció cosas que aún después de 5 años no hemos podido resolver, ¿sí? Porque se quiso atender desde la parte de la computadora, no se quiso atender desde la parte social, pues. Y seguimos repitiendo el patrón, y el patrón sigue existiendo. ¿Por qué? Porque no lo hemos teorizado a profundidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el análisis crítico nadie se lo quiere aventar, ¿sí? Porque criticar la brecha digital de esa manera implica ser objetivo, implica decir cosas que incomodan e implica decir cosas que te van a decir, estás loco, si todo está bien. Sí está bien, algunas cosas, pero hay factores que van más allá de que si un estudiante o no tiene una computadora, ¿sí? Y eso evidenció la pandemia, porque computadora la mayoría teníamos. Se volvió un artefacto que redujo sus costos. Ojo, y precisamente ya en el acercamiento, no estar dentro de las casas, de los hogares de los estudiantes, como tú decías, enfrentando diversas problemáticas, ¿no? Que todo eso tiene que ver con, con las condiciones de vida, ¿no? Que a veces tú te sorprendes las experiencias que ellos mismos te cuentan, que están viviendo, ¿no? Pero pues también me gustaría que nos hablaras un poco sobre, bueno, si no nomás aquí la Universidad Baja California Sur, La Paz, o a nivel global, ¿cómo lo ves tú esta situación? Eh, ¿Hacia dónde la brecha digital será un problema nomás aquí de nosotros o es un problema global? No, la brecha digital es un problema global. Lo que falla ahí en lo que se refleja más depende de cada región, depende del nivel de desarrollo económico, desarrollo social,
depende de sus políticas públicas y sobre todo depende de su contexto cultural. De hecho, en mi tercer capítulo de la tesis, que lo trabajé con mis maestras el semestre pasado, que pues agradezco también esa parte de orientación. La materia pues era introducción a los estudios del desarrollo. Entonces, ¿qué es realmente el desarrollo? Pues, y yo lo quise plantear de esta manera, o sea, la brecha digital realmente es un indicador de desarrollo económico, pero no porque fuera una cuestión de no tengo tecnología, pues estoy mal como país, ¿no? Hay tradiciones, hay regiones donde la enseñanza cara a cara, la tradición ancestral, sigue siendo un aprendizaje que debe fomentarse dentro de los jóvenes, pero con toda esta globalización y la necesidad de introducir dispositivos tecnológicos, pues se está perdiendo también. Entonces, si me voy más fríamente a cuál sería un indicador tecnológico, pues claramente si soy un país en desventaja que no cuenta con los recursos tecnológicos, siempre voy a ser visto como un país retrasado o con bajo índice de desarrollo, vaya, pues. Entonces, es un fenómeno global, pero como dijéramos coloquialmente, cada quien va a hablar de cómo le vaya en la feria, ¿sí? Entonces, si hay dinero para comprar recursos tecnológicos, pues claramente que va a ser eh, marginado socialmente quien no tenga los recursos para tener el acceso a los dispositivos. Y eso que pues yo siempre te he admirado, que dices, hacemos poco, hacemos más con poco, ¿no? Siempre tú tratando de aprovechar los recursos, tú siempre buscando la manera, eso es lo que yo aquí que tengo trabajando en la universidad, siempre veo que tienes esa disposición, ¿no? Que nos enseñan, miren, háganle así o algo. Pero en este caso, también me gustaría que nos comentara ahora esos grupos, por ejemplo, de la población que son más afectados, este, como dices, tú consideras, ¿qué factores serían nomás, pues porque no quieren, porque no pueden? ¿Qué implicaciones tendría para poder, pues a lo mejor no solucionar, pero sí a lo mejor empezar a buscar como esas respuestas, como esas propuestas o proyectos, ¿no? Porque creo que en tu mismo doctorado tú vas buscando que se focalice o se vea, ¿no? Que esas situaciones que a veces, como decías, dejas que se pasan de lado y como que no le quieren atender. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo o duele o incomoda, pues a veces. Entonces, ¿tú qué consideras estos grupos más vulnerables? ¿Quiénes son o cómo fue? Vivimos en una sociedad basada en indicadores, en una sociedad de números. Sí, ahí podemos trabajar el concepto de exclusión digital. Sí, ¿qué quiere decir esto? Ciertamente, con una sociedad de la información hay muchísimas ventajas. No lo voy a negar. ¿Sí? Vivir conectados, una maravilla. ¿Sí? Automatizas procesos, eres más efectivo, trabajas de una manera más asertiva. Tienes esta posibilidad de llevar un multitask, o Ujú. sea, poder realizar varias cosas a la vez, que es muy productivo, es muy bueno. Dentro del ámbito educativo, créeme que poder realizar múltiples tareas a la vez te abre mucho el panorama, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando personas o comunidades no están dentro de esta sociedad de la información? Lo primero que va a ocurrir, se va a limitar el desarrollo educativo, ¿sí? Tenemos una innovación educativa, una innovación tecnológica con un nuevo software para que el estudiante pueda reforzar habilidades de aprendizaje de idiomas. Ese software tiene solo una limitante, necesita internet. A la comunidad del pescadero que fuimos a prácticas, ¿le vas a poder llevar ese software? Claro que no. Claro. ¿Sí? Ya limitas el potencial o desarrollo educativo. Ese mismo estudiante, al momento de presentarse para una entrevista de trabajo y que se le solicite que pueda ver su dominio en cuanto a herramientas de ofimática y que nunca tuvo una interacción con la computadora, se merma en su campo laboral. ¿Sí? Y por último, en el campo social, o sea, no tienes redes sociales, no existes literalmente. ¿Sí? Así de cruel es la Dime vida. que no, o sea, no tienes acercamiento a Facebook. Vamos al principal, ¿no tienes Facebook? No te enteras de nada.
O sea, hasta mi mamá dijo que antes no tenía, dijo, ya ellas se preocupan, ya han ido esa transición, ¿no? Entonces, tienes mucho. Bueno, en este caso también, me gustaría que nos platicas qué es la segunda brecha digital o qué es lo que tú estás planteando, y la segunda, y nos vayas así como que Respecto a los niveles. los niveles, bueno, o ya lo planteabas hace ratito, Sí, ¿verdad? Ya lo estabas trabajando, perdón, porque pero sí existe la primera que te comentaba es el acceso, la segunda son las competencias y el uso significativo de la tecnología, o sea, ya lo implementamos dentro de las aulas. La tercera, pues ya es apropiarte críticamente, que justamente qué bueno que lo tocas porque era lo que te iba a mencionar. ah, Mira, cuando nosotros hablamos de las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, pues son el conjunto de herramientas, los programas que utilizamos, el Word, el Office, el Canva, mm, incluso pues el WhatsApp, el Facebook, o sea, este cúmulo de aplicaciones, herramientas, programas, mi celular, mi iPad, la computadora, la televisión que tiene Jesús para estarnos monitoreando en la transmisión, o sea, la cámara, todo eso son las TICs, o sea, ¿cómo comunicamos? Incluso ahorita mismo, pues por eso mismo también es el programa, pues o sea, dar un medio de facilidad para que la comunidad universitaria y sobre todo los estudiantes de educación pues puedan ver temáticas que muchas veces pues sería muy caro traer un ponente que te hable al respecto, ¿no? Entonces, a veces hay mismos docentes que trabajan esos temas y este espacio es un poquito más amigable, como debería de ser amigable, por ejemplo, una interfaz para el docente que está haciendo migrante digital, ¿sí? Esas son las TIC. La segunda que te mencionaba eran las TAC, que eran las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Aquí ya la TIC se adapta y se aplica con un propósito educativo. No nada más busques que tu estudiante tenga información, sino que también construya conocimiento, que es cuando ellos empiezan a hacer sus cursitos, cuando se animan y realizan una ponencia, cuando se apropian de la tecnología para poder trabajar en diseño pedagógico y cómo se integra la herramienta dentro del trabajo, ¿sí? Dentro del tercer nivel, que es esta parte del apropiamiento tecnológico o el uso social de la tecnología, pues ya entran las TEP, que estas ya son las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Aquí buscamos ya que la tecnología sea un motor para la participación social, la acción social, pero que además exista colaboración en la transformación del entorno. Aquí buscamos que ya el aprendizaje se conecte con la vida real, ¿sí? Y que además se pueda promover la participación del estudiante. O sea, el estudiante dice, ya mi docente me enseñó a utilizar las herramientas tecnológicas. ¿Qué voy a hacer yo con las herramientas tecnológicas para poder ayudar, por ejemplo, a un niño que tiene TDA? A un niño que tiene autismo. O sea, ¿cómo me apoyo en esas herramientas tecnológicas? Que justamente en la mañana la doctora Sara, si viste en el mensaje, estaba trabajando un proyecto buscando chicos y chicas que se quisieran integrar, que es una muy buena iniciativa, pues, porque sí, son sí. herramientas tecnológicas. Ahí ya entran las TEP. Ya es un empoderamiento social. Ciertamente hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo, pero son aristas que nos ayudan paso a paso a ir cubriendo cada uno de los niveles de la brecha digital. Y es pertinente y es necesario que se pueda trabajar de una manera asertiva, sabiendo o pudiendo interpretar que la brecha digital ciertamente es una cuestión de acceso a dispositivos y tecnologías, pero también tiene una repercusión social, ¿sí? Y Oh. no hay que dejarlo de lado. En este sentido, por ejemplo, que aquí en la propia universidad o en las universidades de manera general, ¿cómo se visualiza que hacia dónde va la brecha digital? ¿Se va a ir reduciendo? ¿Se va a ir ampliando? ¿Por qué? Principalmente, ¿cuáles son los factores a qué se llevaría, no? Porque pues estamos saliendo de la pandemia, pero no sabemos si vamos hacia arriba, si vamos hacia adelante o estamos retrocediendo.
¿Cuál tu visión crítica? ¿Cuál es si no atienden este problema o se deberían atender estos problemas, ¿no? Depende. Depende. No, esa es la respuesta siempre, ¿no? Pero es que son bastantes variables. Por Sí, ejemplo, nosotros podemos darle 15 cursos a un docente sobre dominio de plataformas. Y es muy bien, es muy asertivo. Capacitamos a los alumnos. Ya logramos una interacción entre plataformas. ¿Sí? Perfecto. Ya el alumno ya sabe cómo subir el archivo, ya sabe qué horas tiene que mandar su tarea, el docente ya sabe cómo programar la tarea. Pero si no hay un sentido de pertinencia y a su vez de pertenencia, pues automatizas la educación. ¿Sí? Ahí tendrías otro problema, porque simplemente hacer por hacer. Y lo mismo pasaba desde antes, pues. O sea, el alumno te entregaba la tarea por quererte la entregar. Y ese problema ya no va más allá del uso de herramientas o plataformas. Tiene que haber un trasfondo dentro también del estudiantado, una concientización, vaya. ¿Qué es lo que realmente incentiva al estudiante a quererse hacer responsable de su conocimiento, de su aprendizaje sobre todo? ¿Sí? Ya no es una cuestión de no sabes usar una computadora, ¿sí? ¿Para dónde vamos? Para lo que las políticas públicas nos den, ¿sí? O sea, ¿cuál es el objetivo quizás de atender esto? Pues tener una educación más crítica y más pertinente, ¿sí? Que sean más conscientes de su entorno, que va a haber miles de plataformas y que el docente las use o no las use, pues al final de cuentas va a tener que adaptarse a un mundo que está globalizado y que muchas veces la pauta no la marcamos nosotros, ¿sí? El tránsito de información actualmente es muy amplio. Entonces, es pertinente que primeramente se conozca cuáles son los problemas, pues, y cuáles serían las consecuencias de no aterrizarnos en qué es lo que hay que atender como academia y como estudiantes. Y uno de los principales problemas que yo te puedo decir que existen actualmente es la falta o nulo interés del estudiantado de licenciatura por querer hacer divulgación científica. Sí, ese es un problema. ¿Cómo se ha suscitado? Pues tenemos estudiantes sobrecargados emocionalmente, ¿sí? No resistentes a la frustración, ¿sí? Si no saben usar, ahora imagínate, si no saben usar una plataforma y la plataforma es un medio de evaluación, se hartan, se cansan, ¿sí? Entonces tenemos que buscar una educación más horizontal. Tampoco, porque di una ponencia en el foro de educación inicial y una de las maestras decía, es que los quieres mimar, no los quiero mimar, quiero que empaticemos dentro de la educación, ¿sí? Al final de cuentas, darnos cuenta que estamos trabajando con seres humanos, no estamos trabajando números. Si queremos indicadores, indicadores podemos arrojar, bastantes buenos. Pero si realmente queremos una educación de calidad, son dos partes, que el docente tenga disciplina y que el estudiante tenga disciplina y que ésta se conjugue en cuál es la finalidad que tenemos, que debemos tener y sobre todo volver a recordar cuál es la función social de la educación, que es revitalizar las disparidades, bueno, atender las disparidades que existen dentro de las comunidades, ser una función, o sea, atender, generar, sí. que vaya a buen puerto. De hecho, pues ahorita es lo que precisamente nos lleva, ¿no? Y a veces con los muchachos les digo, que sea nuestra universidad autónoma la máxima casa de estudios, como lo creíamos, lo decíamos, esa máxima, ¿a qué vienes a estudiar? Recordando a Paulo Freire, no es nomás pasar un libro, le voy a pasar la vista, sino que realmente qué ideas me está llevando, qué ideas me está dejando. Entonces, como decías, bueno, a lo mejor antes decía, no es que no tengo computadora, no, ahora tienes computadora, pero sigues haciendo, ahora tienes ya, las herramientas, las aplicaciones que te facilitan, pero ahorita que hablábamos precisamente de las problemáticas, de las situaciones, este,
¿Tú qué consideras entonces esa concientización? ¿Cómo se puede empezar a hacer? Porque generalmente uno piensa que, bueno, pues si lo voy a hacer es porque me van a pagar, pero una conciencia social de poder contribuir porque realmente lo quiero, ¿sí? Porque realmente me importa mi escuela, mi país, mi estado, ¿sí? Y no sea porque, porque voy a ganar más o porque generalmente nos hemos monetizado, nos hemos preocupado más por eso. Y creo que en ese sentido, como que me gustaría conocer ese análisis crítico, ¿no? Que estás haciendo tú, porque dices, la computadora, el acceso a Internet, no ha solucionado. Tenemos que realmente empoderarnos en hacer el bien o el uso, un buen uso de estos aparatos, ¿no? Sí, que el buen uso de los aparatos, pues realmente ¿Quién lo dice? es Relativo. como conflictos éticos, ¿no? O sea, ¿quién me dice que está bien y que está mal, ¿no? También depende de un patrón cultural. Pero de dónde partir, yo creo que de la vocación, ¿sabes? O sea, se trata de ver qué quiero ser yo como docente, qué legado quiero dejar. Yo a mis estudiantes les digo, o sea, ahora que he estado trabajando estas materias de investigación, no veas tu tesis como un trámite administrativo, no veas tu artículo, no veas tu trabajo terminal, tu proyecto terminal como algo que te estoy exigiendo para culminar tu educación. Velo como el legado que estás dejando. Velo como ese antesala a donde vas a competir en el campo laboral. Velo a ese compromiso que debes de tener. Ciertamente hay estudiantes que trabajan, que estudian, que no van a tener quizás en comparación a otros compañeros 5 horas para dedicarle al estudio. Pues vemos el claro ejemplo de Leonardo que estuvo la semana pasada, que pues es un estudiante que de viva voz, siendo mi hermano, yo sé cuántas horas le dedica a la escuela, pero también sé a qué cosas ha renunciado para poderse dedicar de tiempo completo. Pues entonces es una cuestión social también de conocer cómo se desarrolla cada estudiante. Ciertamente atendemos a grupos, pero detrás de cada grupo hay un estudiante detrás. Sí, de hecho me gustaría leer el último párrafo que mandé en mi resumen que tengo para mi presentación de seminario justo la siguiente semana, que por eso aproveché también la invitación al programa porque en realidad es el incentivo que tengo yo detrás, ¿no? Que Ajá. mi tesis sea recordar que no tenemos un problema técnico ya, o sea, ya el acceso a plataformas ya es algo cotidiano, incluso hasta para pedir comida ya lo hacemos mediante plataformas, es un tema humano, o sea, la brecha digital está hecha de desigualdades que limitan los sueños de muchos jóvenes, de barreras que condicionan su futuro y que si la queremos superar, vamos a requerir ver más allá de las computadoras y de las redes. Hay que reconocer que detrás de cada estudiante hay una historia, hay un contexto y una necesidad que tienen que ser atendidos. Hay gente que ha estudiado para poder solventar la escasez que vivía. Sí, vieron la educación como un motor a superación personal. Me lo llegó a decir mi papá, o sea, él estudió porque él quería salir adelante. Entonces, si estos estudiantes que quieren salir adelante, que quieren salir de su tejido social, siguen viviendo bajo limitaciones y desigualdades, pues estamos replicando modelos educativos de hace 80 años, pues, o sea, y la educación no está avanzando verdaderamente si seguimos repitiendo patrones y vicios donde cada vez que llegue algo nuevo a la educación se repita el patrón de desigualdad o de exclusión, pues cuando debemos buscar que la educación sea un espacio de equidad, de justicia y que haya oportunidades para todos. Pero si no lo analizamos fríamente como debe de ser, seguimos trabajando bajo letra muerta. Y ya casi por último, no te hago una pregunta porque que tiene que ver con nuestra identidad cultural, porque también las redes sociales han banalizado, han satirizado la educación, dicen, bueno, yo puedo ganar muchísimo más con hablarle así de manera a lo mejor grotesca o burlesca, cuando en realidad pues la educación o el uso de estas herramientas debería ser para un bien, no solamente para el entretenimiento, que eso tiene mucho peso ahorita en los jóvenes, por ejemplo, que dicen, bueno, este,
puedo ganar o puedo monetizar, y no necesariamente hablando de una educación, voy a hablar de X tema, ¿no? Que realmente te lleve a esa sensibilización y que dices tú, como antes yo les decía a los papás, este, la escuela es un mal necesario, ¿no? Porque a veces, ahorita, si tú tienes tus títulos o tienes tus estudios, no te garantiza que vayas a tener un bienestar económico, que sigues luchando, sigues batallando. Entonces, y los jóvenes lo ven con muchachos que hasta están ganando mucho más o son famosos o creen en esa popularidad que tendría que ver con esa brecha digital y la identidad cultural, cómo desde la universidad, como aquí rescatar, ¿sí? Yo creo que en estos espacios que se abren atendiendo a la inclusión, la diversidad, la educación, estos temas que son importantes y que debe seguir luchando, porque si no, como dices, se quedan en letra muerta o actividades poco impactantes, pues que realmente ese, como que ese mensaje que tú nos estás dando de rescatar, de profesionalizar, de mejorar, de estar en esa continua y no quedarnos hace como 80 años que decía ahorita. Animar al joven a participar. Ánimo. Animar al joven a participar, animar al joven a hacerlo sentir parte de una comunidad universitaria, parte de su tejido social, no excluir. El factor principal de mi tesis es la exclusión, el hacer menos a alguien por su dominio no de una plataforma, yo creo que es lo más vil que puede llegar a existir dentro de la educación. Y sobre todo el hecho de saber que son jóvenes que están aprendiendo, no tienen todo el conocimiento. Si vinieran con todos los conocimientos, pues ¿para qué tenemos una universidad? Sí, incluso nosotros como docentes seguimos aprendiendo, porque tenemos que tomar cursos de actualización pedagógica si ya estamos en un nivel de aprendizaje muy avanzado, porque el ser humano nunca deja de aprender. Entonces, si nosotros logramos que los jóvenes empiecen a animar más a participar en estos espacios, en ponencias, en congresos, que se apropien verdaderamente de la participación estudiantil, yo creo que es ahí donde cambiamos el paradigma, que sepan que son parte de. Y yo te lo digo porque, pues yo salí de la licenciatura hace 5 años y poder participar en un congreso, poder participar en un programa de radio, incluso era muy lejano para mí, ¿sabes? Entonces ya cuando entré a la maestría, ya cuando entré al doctorado, pues ya te voltean a ver y dicen, ah, ya es que es el maestro, ya es el profesor. Pero siento que falta mucho incentivo hacia los jóvenes para que se pueda trabajar de una manera más asertiva. Y yo creo que eso reduciría también las brechas que tenemos actualmente. Claro que sí, y de hecho por eso creo que tú te has convertido, como muchos compañeros aquí en la universidad, ese referente, ¿no? Que tú lo has vivido, que tú te has ilusionado y has tenido aspiraciones y has deseado cambiar. Entonces creo que esta participación, estos comentarios, así como lo mencionas con tu hermano Leonardo, y quienes hemos estado aquí de alguna u otra manera, buscamos y también invitamos a gente que participe, que se anime, que pueda para tratar de mejorar, no tratar de ir aprendiendo, porque yo siempre le digo a los muchachos, aprendemos hasta el último momento, hasta el último día que estamos aquí, entonces siempre tener esa disposición de mejorar y cambiar, pues agradecerte todos tus comentarios, tu participación eh, en este programa de Ecoeducativo. Esperemos que y hoy, el día de hoy, pues por la emoción, no dimos las gracias por los comentarios, por quienes están viéndonos en el Facebook. Liliana Carballo, gracias por su comentario, interesante plática, felicidades al invitado, muchas gracias. Agradecer también a Jesús Flores en los controles técnicos, la doctora Magda, la doctora Piña y pues Francisco, muchas gracias por brindarme la entrevista. Así es, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por sintonizarnos, nos vemos el próximo viernes, hay que estar al pendiente de nuestro próximo invitado, les deseamos un excelente fin de semana, muchas gracias. Gracias por sintonizar Ecoeducativo. Continúa disfrutando de la barra programática de Radio Watts.